Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de México. México es un país de América del Norte. Su capital es la Ciudad de México DF. Tiene una población de 127 millones de personas. Los Estados Unidos mexicanos, más conocidos como México, limita al norte con los Estados Unidos de América y al sur con Guatemala y Belice. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados y es el 13º país más extenso del mundo, el tercer país más grande de Hispanoamérica. La organización territorial del país corresponde a una federación, es decir, unidades territoriales soberanas, con 32 unidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México, que se subdividen en municipios. México es una república representativa y federal, donde el presidente es el jefe de Estado, ocupando por mandato el cargo durante 6 años sin posibilidad de reelección. La lengua nacional es el español. México es el país con la mayor cantidad de hispanohablantes del mundo. Además, el Estado reconoce 67 lenguas indígenas como propias de la nación. Durante mucho tiempo, el territorio mexicano fue habitado por las culturas indígenas, como los mayas, zapotecos y aztecas, hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante 300 años, el actual territorio formó parte del Reinato de Nueva España, con capital en la Ciudad de México. Nueva España inició su lucha por la independencia en 1810, que culminó en 1821, con la firma del Acta de la Independencia el 28 de septiembre de 1821. Luego, México atraviesa cerca de un siglo una serie de guerras internas e invasiones extranjeras. Durante buena parte del siglo XX, principalmente a partir de los 70, tuvo lugar un periodo de gran crecimiento económico en el marco de una política dominada por un solo partido político, el PRI. El relieve mexicano se caracteriza por alojar múltiples volcanes. El territorio es recorrido por las sierras Madre Oriental y Madre Occidental, que son una prolongación de las montañas rocosas. Paralela a la costa del Pacífico, corre la Sierra Madre del Sur. El eje neovolcánico tiene muchos volcanes y atraviesa el territorio del oeste al oriente, hasta unirse con la Sierra Madre Oriental en el escudo mixteco. El pico de Orizaba, o Citaltepel, es la montaña más alta de México y el único volcán en el mundo que tiene lava congelada en su interior. México es un país con una gran diversidad climática. La situación geográfica del país lo ubica en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el Trópico de Cáncer. Este paralelo divide al país en dos zonas cuyos climas serían claramente distintos. Una zona tropical y una zona templada, debido a que los océanos influyen mucho sobre la configuración del clima en el país. En México es posible encontrar climas fríos de alta montaña a unos cuantos centenares de kilómetros de los climas más calurosos de la llanura costera.
La zona cálida lluviosa comprende la llanura costera, bajo del Golfo de México y del Pacífico. La presencia de nevadas suelen ser más comunes en el norte del país y en las zonas montañosas. Los ríos de México se agrupan en 3 cuencas: la cuenca del Pacífico, la del Golfo y la cuenca interior. El más largo de los ríos mexicanos es el Bravo, que sirve como límite con Estados Unidos. Otros ríos importantes son el Usumacinta, que sirve como límite internacional con Guatemala, el río Grijalba y el río Pánuco. México es la 14ª economía mundial. Es la segunda economía de América Latina y la 4ª del continente. Su moneda es el peso mexicano. El principal socio comercial de México es Estados Unidos. México destina alrededor del 80% de sus exportaciones y recibe la mitad de sus importaciones de los Estados Unidos. Otros socios exportadores son Canadá, China y Brasil, mientras que importa de China, Japón y Corea del Sur. A finales de la década de 1970, México tuvo un boom petrolero, en el que se transformó en el 4º productor mundial de petróleo crudo. La industria petrolera en México está controlada en su totalidad por la empresa estatal Pemex, Petróleos Mexicanos, siendo la 3ª empresa que mayor cantidad de petróleo produce en el mundo y la empresa más grande de Hispanoamérica. El turismo es una actividad económica importante, con 34 sitios considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el 6º más visitado en el mundo. La principal forma de generación energética del país es la termoeléctrica. La planta Los Azufres, en el estado de Michoacán, representa la mitad de la generación eléctrica del país. Cerca del 3% de la electricidad total generada en el país viene de la energía geotérmica. El país tiene la mayor central de energía geotérmica en el mundo, la planta de Cerro Prieto. México es el 11º país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 127 millones de personas. La tasa de natalidad, según el Banco Mundial, es de 2,16 hijos por mujer en 2017. Estados Unidos es el país donde viven más mexicanos en el extranjero, muchos de ellos de origen indígena y rural, que deben emigrar debido a la falta de oportunidades en México. Las últimas crisis económicas en México han alentado la emigración hacia el norte. Se calcula que más de 38 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos habitan en los Estados Unidos. La mayor parte de ellos lo hace en el sur del país, en estados como California, Texas y Nuevo México. La religión mayoritaria en México es el catolicismo, con más del 80% de la población. México es el segundo país con mayor número de personas católicas en el mundo, después de Brasil. Le siguen los cultos protestantes, con cerca del 10% de la población. Alrededor del 5% de la población no profesa religión alguna, lo que hace a México un país muy religioso. Los cultos sincretistas
como San La Muerte, son muy famosos en todo México. La charrería es considerado el deporte nacional de los mexicanos. Su origen data de la época colonial y es derivado de las faenas de los caporales en las haciendas ganaderas. El deporte más popular en el país es el fútbol. La selección mayor de fútbol tiene 10 copas de oro de la CONCACAF, máximo ganador del torneo. Además, México ganó la Copa FIFA Confederaciones en 1999. Otro deporte muy popular en el país es el béisbol. El béisbol es el deporte más popular en las regiones norte y sureste. El básquet, la pelota vasca, el boxeo y la lucha libre son deportes muy populares en el país. El fútbol americano y el hockey sobre hielo están ganando popularidad e importancia por la influencia de los mexicanos en el exterior. México fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968 en el Distrito Federal de México y 2 campeonatos mundiales de fútbol, 1970 y 1986. México es hogar del 10 al 12% de la biodiversidad del mundo y es uno de los países más diversos del mundo, con alrededor de 200.000 especies diferentes, muchas de ellas endémicas. El castillo de Chapultepec es el único castillo de la realeza construido en el continente americano. México es el país con mayor producción de plata del mundo. El mariachi era un conjunto folclórico e indígena y hoy es reconocido mundialmente. La literatura mexicana ha dado diversos escritores de fama mundial, como Juan Rulfo u Octavio Paz. Muchos autores hispanohablantes han visto su obra editada por el Fondo de Cultura Económica. De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 2005 se tenían registrados 37.266 sitios arqueológicos en México. La Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos del mundo y la primera de América. Además, es la que más agua potable consume en el mundo. México es el mayor consumidor per cápita de gaseosas en el mundo. También es el país con mayor obesidad en el mundo. Según la ONU, casi 1/3 parte de los adultos mexicanos son obesos. El país es el segundo con mayor número de muertes por contaminación del aire en toda América Latina, según la OMS. El burrito es uno de los platos mexicanos más reconocidos mundialmente. Su nombre se cree que proviene de que el hombre que los inventó los vendía en un carrito de burros. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.